el sentirlos, que los ven cerca, pues eso los hace sentirse bastante bien, ¿verdad? Luego, pues también es importante tomar en cuenta los gestos de los pacientes, ¿verdad? Cómo ellos toman la situación cuando les estamos diciendo que tienen una enfermedad de tipo oncológico, ¿verdad? También los silencios hablan mucho. O sea, hay pacientes que no van a hablar, no van a decir nada, pero que realmente se están viendo muy afectados por esta situación, ¿verdad? Luego también, pues las características también son importantes, ¿verdad? ¿Cómo voy a poder enfrentar esta situación de acuerdo a lo que me está indicando el médico, ¿verdad? Solo tengo por aquí algo que me está estorbando. Bueno, entonces dice Lacan en una de sus brillantes posturas, ¿verdad? Usted podrá saber lo que dijo, ¿verdad? O sea, ¿qué dijimos nosotros? ¿Qué diagnóstico dimos? ¿Cómo se lo dijimos? Pero nunca lo que el otro escuchó, porque no necesariamente el otro escucha como yo quiero enviar el mensaje. Y nos damos cuenta tan sencillo como en los mensajitos en el teléfono, ¿verdad? Uno lee un mensajito y de acuerdo a como yo esté, interpreto el mensaje, aunque realmente el otro no esté queriendo decirme eso. Entonces, yo sí estoy segura de lo que dije, mas no de cómo lo interpretó la otra persona, ¿verdad? Las malas noticias, pues la postura del médico va a ser variable definitivamente, ¿verdad? Hay malas noticias, como decíamos, de diferente tipo. Por ejemplo, en urgencias hay noticias difíciles también que dar, ¿verdad? Pues cuando la gente se accidenta, por ejemplo, ¿verdad? Que tal vez le van a quitar un miembro de su cuerpo, que va a ser necesario hacerle X o Y cosa, ¿verdad? También es importante conocer, o sea, si uno conoce mucho al paciente, ¿verdad? Eso influye en la manera como se va a dar el diagnóstico, ¿verdad? O si lo conoce poco, porque a veces por conocerlo poco, a veces somos un poquito impersonales, ¿verdad? Para dar el tratamiento. Y pues los resultados del tratamiento que también, los resultados, perdón, ante el paciente por el tratamiento que vaya a recibir, ¿verdad? Hay varios pasos a seguir para dar una mala noticia. Y entonces la primera de ellas dice preparación del entorno y del profesional. Es bien importante que nosotros antes de dar un diagnóstico o una mala noticia, pues porque le vamos a confirmar que tiene X o Y enfermedad relacionada con el cáncer, ¿verdad? Estemos pues obviamente nosotros también preparados para decirlo, ¿verdad? Yo a veces le digo a los pacientes cuando van a entrar a una sala de operaciones, mire, pida porque el doctor venga muy bien, le digo yo, ¿verdad? Porque somos humanos y también nos enojamos, nos peleamos en el tráfico, vamos corriendo y entonces ya agitados nosotros tampoco nos damos cuenta de cómo estamos diciendo las cosas, ¿verdad? Y entonces tenemos aquí un ejemplo. Dice, una doctora me dijo que tenía cáncer y que iba a fallecer. Vine aquí y me dijeron que no es cáncer, ¿verdad? Entonces, pues eso también puede pasarnos, ¿verdad? Que en algún momento podamos decir, tal vez no exactamente que no era cáncer, pero digamos algo que no corresponda o que ponga mal al paciente, ¿verdad? Es bien importante preparar un espacio físico, de preferencia privado. Sabemos que en nuestra institución pues no contamos con esos espacios en la mayoría de los casos, ¿verdad? Pero cuando se pueda hacer es mejor. Evitar dar noticias en los pasillos, ¿verdad? Porque pues no va a ser el mejor lugar para dar una noticia, ¿verdad? Recuerdo un caso de alguien que me comentaba de la universidad, que le dice uno al otro, ay, fíjate que me duele la muela, a ver, te voy a ver, le dice, ¿verdad? Y le empieza a ver la muela, ¿verdad?
Entonces pasa a un docente y le dice, vaya que no es ginecólogo, ¿verdad? Entonces, cada cosa en el lugar que corresponda, ¿verdad? Evitar dar las noticias de pie. Entonces va a ser más fácil si el paciente está sentado, porque más o menos queda a nuestra altura, como bien lo comentábamos, doctor. Y aparte de eso, pues él lo va a poder asimilar un poquito mejor, porque a veces empiezan a sudar, empiezan a tener síntomas, ¿verdad? Por lo que están escuchando, porque no es algo sencillo para ellos, ¿verdad? Y de preferencia si puede estar un familiar con el paciente. En nuestro caso, y hoy por hoy, mucho menos por razones de pandemia, ¿verdad? Pero cuando sea posible, es mejor porque este familiar nos va a ayudar a darle contención al paciente, ¿verdad? Aunque también puede pasar lo contrario, que termine dándole contención el paciente al familiar, ¿verdad? Porque a veces ellos también se descompensan. Pero es importante que esté un familiar para que escuche, inclusive porque a veces el paciente, como bien lo decíamos, que dice Lacan, una cosa es lo que yo le digo y otra lo que el paciente escucha. Entonces, podría ser que no haya escuchado totalmente el mensaje que realmente le queremos dar. Factores que intervienen, ¿verdad? Factores del paciente, ¿verdad? Importante el impacto en la vida del paciente. Normalmente o por lo regular, cuando damos el diagnóstico, el paciente asocia el diagnóstico con muerte, aunque no necesariamente va a ser así. Puede ser que en algunos casos, pues sí va a tener un desenlace así, pero en muchos otros, pues se logra que el paciente salga adelante, ¿verdad? También eso va a depender de la estructura previa del paciente. Recuerdo un caso que atendí precisamente la semana pasada de un paciente que me comunicaba que le habían dado el diagnóstico, creo que más o menos como por el mes de septiembre, pero que él se fue y hasta ahora pues está de nuevo está realmente recibiendo su tratamiento. Entonces al inicio pues platicando, obviamente pues no me tenía la confianza todavía, ¿verdad? Pero cuando ya la tuvo, ya le pude yo preguntar realmente qué había pasado, ¿verdad? Que se había tenido temor y que por eso no había aceptado el diagnóstico. Y efectivamente, él tiene una situación previa que vivió de familia y pensó pues en todas esas situaciones y eso hizo que él no tomara la decisión de aceptar su tratamiento, digamos, de primera línea, ¿verdad? También la situación actual a veces es muy importante, ¿verdad? O sea, cómo está la familia, cómo está él viviendo y enfrentando el día a día, no digamos ahora con esto mismo de pandemia, que mucha gente pues se ha quedado sin trabajo, tal vez nuestro paciente no, pero otro que aportaba en casa sí, en fin, ¿verdad? Entonces todas esas situaciones actuales a ellos los detienen muchas veces para tomar decisiones, ¿verdad? Y pues eso es parte de la biografía del paciente, es decir, de la historia del paciente. Y cada paciente tiene una historia diferente. Podemos venir del mismo pueblo, pero de la misma familia inclusive, pero no hemos vivido las mismas cosas. Entonces, cada paciente tiene una historia diferente y por lo tanto una biografía diferente. Estar conscientes de los sentimientos propios, de los de nosotros, ¿verdad? Como les decía, ¿cómo vine yo hoy? ¿Qué viví yo hoy en mi casa? Pues igual como cualquier ser humano, nos pudimos haber peleado antes de salir de casa, en el tráfico también, en mi familia hay alguien enfermo y también estoy preocupado, diferentes situaciones que cada uno de nosotros tiene y vive día con día, ¿verdad? Entonces es bien importante para darle el diagnóstico ser empático, ¿verdad? Ser capaz de ponerme en los zapatos del paciente, ¿verdad? Es bien importante ponerse en sintonía moral, ¿verdad? En simetría moral con el paciente, ¿verdad? Para poder darle el diagnóstico. Y aquí nos vamos a dar cuenta que pues tenemos las diferentes formas en las que funcionamos, ¿verdad? Pero básicamente con los pacientes lo que más se enfrentan obviamente es la tristeza, que después nos puede llevar pues a la depresión y a síntomas mucho más fuertes, ¿verdad? El aburrimiento, por ejemplo, está muy marcado actualmente,
porque los pacientes no tienen visita, no tienen en muchos de los casos teléfono, cómo comunicarse con sus familiares. Entonces eso los hace aún sentirse mucho más tristes, ¿verdad? Y también, pues los miedos, como le decía, que enfrenta el paciente, ¿verdad? O sea, ¿qué va a haber después? Es un futuro sombrío, ¿verdad? No obstante que en nuestro caso hacemos mucho énfasis con el paciente en vivir el hoy, ¿verdad? El aquí y el ahora. Pero no, eso no quita que en algún momento no pensemos en el futuro, pues, ¿verdad? Y en el pasado, que como les decía al inicio, pues había sido bueno. Por eso es que la noticia marca el antes y el después. Podría ser que conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, apenas sea otra alma humana, ¿verdad? Tratemos de ser humanos con nuestros pacientes, porque ellos son tan humanos como nosotros, sienten tanto como nosotros y probablemente han tenido inclusive menos oportunidades en la vida que nosotros mismos. Es bien importante averiguar qué sabe el paciente. Ustedes saben que hoy por hoy los pacientes se meten al internet, ¿verdad? Y ahí averiguan un montón de cosas. Pues no todas son obviamente lógicas, no todas son reales, pero ya a ellos les da una idea, digamos, ¿verdad? De lo que están enfrentando. Entonces, es importante saber qué tanto sabe el paciente, ¿verdad? ¿Qué le han dicho sobre su situación? Porque probablemente otra persona le haya dicho algo, ¿verdad? Algún otro profesional o inclusive los mismos pacientes, porque ellos hablan entre ellos un montón de cosas, ¿verdad? Entonces dice, no, mire, aquí ya me puso al día don no sé quién, aquí ya me puso no sé cuál, y ya por lo menos me dio ánimo, o no sé qué. Entonces es bien importante saber qué tanto sabe el paciente, ¿verdad? ¿Qué cree que le puede pasar? ¿Verdad? Que por lo regular, como les digo, por lo menos cuando se da el diagnóstico, lo que está pensando es que se va a morir, ¿verdad? Y qué piensa de esto o qué siente de lo que está viviendo en este momento, ¿verdad? Es bien importante porque ellos a veces dicen, no me han dado detalles, pero yo ya sé por dónde viene la cosa, ¿verdad? Mi papá murió de cáncer. Entonces, es bien importante a veces que le demos detalles, tal vez no un montón de detalles, pero sí algunas cosas que le puedan servir al paciente para enfrentar el diagnóstico y la situación que está viviendo en este momento. Averiguar cuánto quiere saber el paciente. Eso también es bien importante porque a veces no quiere todos los detalles, ¿verdad? Quiere nada más saber 2, 3 cosas y pues con eso él se va a quedar tranquilo, ¿verdad? Entonces es bien importante preguntarle, ¿le gustaría que le dé todos los detalles, verdad? O quiere saber solo algunas cosas importantes sobre su tratamiento, por ejemplo, ¿verdad? O detalles ya que le explique a grandes rasgos qué está pasando o incluso detalles más finos. Pero es bien importante tomar en cuenta al paciente, como bien se los decimos nosotros a ellos, usted es el actor aquí. Entonces es bien importante tomar en cuenta al actor, ¿verdad? Pues dar información, como venimos diciendo, no es fácil, ¿verdad? La información debe ser clara y simple, ¿verdad? Con palabras sencillas, que el paciente pueda entendernos, ¿verdad? No se trata tampoco de minimizar la enfermedad, sino de llamar a cada cosa por su nombre y poder decirle al paciente realmente cómo se están presentando cómo se está presentando la situación en este momento, ¿verdad? No hay que dar toda la información de una sola vez porque si el paciente se embotó con la noticia, ¿verdad? Es decir, que se quedó en blanco, ni siquiera nos va a entender todo lo demás que le estamos diciendo. Entonces es mejor írsela dando pausadamente, ¿verdad? Ser gradual para irle dando la información. Utilizar la técnica warning shot, ¿verdad? Que es bien importante, o sea, no solamente es dar la noticia, sino cómo darla, ¿verdad? Porque es así como que, bueno, voy a disparar, pero ¿a dónde, verdad? Entonces, por ejemplo, lamento informarle esto, ¿verdad? Pero sus resultados de sus exámenes son tales, ¿verdad?
o me da pena decirle esto, pero debo informarle, doña María, digamos, ¿verdad? O don Juanito de los Palotes, que sus resultados nos dicen esto, ¿verdad? O pues podría ser también, ¿verdad? Siento mucho tener que darle esta noticia, pero debo informarle cómo está su situación de salud, ¿verdad? ¿Por qué es difícil comunicar una mala noticia? Pues por lo mismo, ¿verdad? Porque es una mala noticia. Entonces, en el caso del médico, por ejemplo, el miedo al fracaso, ¿verdad? Como bien decíamos con el doctor, si yo no se lo dije bien, el paciente no va a ser empático conmigo, pues, ¿verdad? Entonces, no me va a ser útil que el paciente no sea empático, sino al contrario, necesito que el paciente esté bien, porque entonces incluso ese paciente me recomienda con otro paciente, qué sé yo, ¿verdad? Los medios de comunicación, ¿verdad? La medicina actual todo lo puede, pues sabemos que no todo, ¿verdad? Ha avanzado mucho, pero no lo puede todo, ¿verdad? Bien importante, el miedo legal. Recuérdense que pues somos sujetos, ¿verdad? De que podamos llegar a una situación difícil si no hacemos las cosas bien, ¿verdad? Recordémonos que el expediente médico pues es un documento legal, ¿verdad? Todo paciente tiene derecho a ser curado. Si no lo logra, es un error, ¿verdad? Es un error médico. Sin embargo, no es que sea un error, pero a veces a la gente así lo ve o así lo juzga, ¿verdad? Tal vez no incluso al mismo paciente, sino a veces los familiares, ¿verdad? Porque sabemos que hemos tenido familiares de pacientes con los que es muy difícil tratar, ¿verdad? Y también pues el miedo a lo desconocido, ¿verdad? Y no hay enseñanza formal de cómo comunicar las malas noticias, ¿verdad? O sea, no hay un protocolo que así tenga que hacer. Como hablábamos, cada persona es individual y también es bien importante cómo estemos cada uno de nosotros. Miedo a decir no sé, ¿verdad? Creo que a veces nos pasa, sin embargo, no debe ser un miedo, sino aceptar que no lo sabemos todo, pero que podemos ir a investigar y tenerle la respuesta al paciente, ¿verdad? A veces creemos que vamos a perder credibilidad, ¿verdad? Cosa que no es cierta, sino al contrario, el paciente sabe que está hablando con otro ser humano, ¿verdad? Que no lo sabe todo, pero que está pendiente de él y que está viendo cómo le ayuda, ¿verdad? Entonces la honestidad va a aumentar esa credibilidad del paciente y va a fortalecer esa relación médico-paciente. Miedo a expresar emociones. Nosotros también tenemos emociones y también somos seres humanos, pues, ¿verdad? Entonces, si yo estoy con una situación difícil, pues probablemente el expresar un diagnóstico fuerte, ¿verdad? O dar una mala noticia, a mí también me va a hacer sentir mal, ¿verdad? Entonces también es bien importante vernos nosotros y en esos casos es bien importante trabajar en equipo. A nosotras, por ejemplo, también nos ha pasado, ¿verdad? Que falleció un familiar muy cercano de nosotros y obviamente uno no está emocionalmente listo para ir a atender a un paciente que también está pensando en la muerte. Entonces, nos apoyamos entre nosotros, ¿verdad? Bueno, si no está lista, voy yo hoy, ¿verdad? Y te apoyo en eso, ¿verdad? En lo que uno respira, en lo que uno asimila, lo que uno mismo también pueda estar viviendo, ¿verdad? Debilidades, perdón, no debilitar nuestra imagen, ¿verdad? Eso también puede ser un miedo. Entonces, no necesariamente la imagen se da porque yo diga de las cosas de una u otra manera, ¿verdad? O porque yo manejo, ¿no? De una u otra manera el diagnóstico, sino porque tengo una buena relación médico-paciente. Entonces, eso va a hacer que mi imagen ante el paciente siga siendo buena. Y el miedo a nuestra propia muerte, ¿verdad? Porque también es parte de la misma vida, ¿verdad? O sea, un día también nosotros pues vamos a partir, ¿verdad? Entonces, ese miedo también es parte de nuestra vida, ¿verdad? O sea, saber que un día nosotros también podemos estar pasando por una
situación similar a esa o de otro tipo que puede llevarnos a la muerte, ¿verdad? Bien importante, súper importante, ¿verdad? Mantener la esperanza. Recuérdense que no podemos quitar la esperanza, eso dice cuidados paliativos, ¿verdad? La esperanza es lo último que se va con uno, ¿verdad? Pero mientras estamos vivos, hay esperanza, ¿verdad? Entonces tenemos que estar bien conscientes que no la podemos quitar. Esperar lo mejor del tratamiento, ¿verdad? No podemos saber cómo va a reaccionar el paciente ni cómo va a ser todo, entonces esperar lo mejor del tratamiento, ¿verdad? Estar preparado para lo peor también, ¿verdad? Es parte de la misma situación, o sea, pues no todos los pacientes van a salir adelante, ¿verdad? Quisiéramos que todos salieran, pero pues sabemos que probablemente más de alguno no lo va a lograr, ¿verdad? Buscar el balance, ¿verdad? Que el paciente se sienta lo mejor posible indirectamente de cuál pueda ser o no su pronóstico, ¿verdad? Y pues ante un mal pronóstico, ¿verdad? Eso no significa que los cuidados sean malos, ¿verdad? Sino al contrario. Tenemos que tratar de que tenga calidad de vida nuestro paciente hasta el final de la misma. Algo importante que le pasa al paciente cuando le damos la noticia es la negación, ¿verdad? Entonces, esto no puede estar pasando, esto no puede ser cierto, el doctor se equivocó probablemente, el doctor tal vez me dio el diagnóstico de alguien más, nos pasa a nosotros mismos inclusive, ¿verdad? Si nos avisan que falleció un familiar, uno no puede ser, ¿verdad? Es la primera reacción. Es un mecanismo de defensa a la negación en lo que el cerebro logra acomodar la información y saber al final que es algo real, ¿verdad? Entonces, podría ser que el paciente nos diga, ay, no, doctor, ¿no será que esto pasó? No sé. Entonces, saber, entender nosotros que eso es parte del mismo proceso por la información que le estamos dando al paciente, ¿verdad? El desplazamiento, pues también es otro mecanismo de defensa, ¿verdad? Entonces, dirigir los sentimientos de culpabilidad hacia alguien más, ¿verdad? Entonces, esto es culpa de X, de Z, de Y. Yo recuerdo un caso de una paciente hace muchos años en la cirugía, si no estoy mal. La cuestión es que, pues me la refirieron, la hacía ver y dentro de lo que platicamos me dice la señora muy molesta con la vida por sus diagnósticos y por todo. Me dice, pues ahora dicen que tengo diabetes, me dice, ¿verdad? No puede ser que yo tenga eso, me dice. Y si lo tengo, aquí me lo pegaron, ¿verdad? Entonces es obvio, ¿verdad? En el hospital no le podían pegar la diabetes, ¿verdad? Pero es esa negación, ¿verdad? Y ese desplazamiento. Es bien importante que las personas puedan expresar, ¿verdad? Libremente sus emociones. Entonces habrá gente que va a llorar, hay gente que se enoja, hay gente que le da rabia, ¿verdad? Y entonces muchas veces, ay, mira, es que de verdad cuesta tanto trabajar con el paciente, probablemente está peleado en este momento con la vida, ¿verdad? Porque no quisiera que le estuviera pasando eso, pues creo que ninguno quisiéramos tener que estar en esos zapatos, ¿verdad? Pues entonces es importante que nosotros del otro lado, ¿verdad? Sepamos tolerar y respetar, por ejemplo, los silencios, ¿verdad? Porque muchas veces el paciente se queda mudito, ¿verdad? Entonces ese mudito que le decimos, ese silencio, tenemos que aprender a respetarlo, ¿verdad? Porque él apenas está intentando asimilar la información que le estamos dando. Pues debe reducir la sensación de soledad. Entonces es bien importante que nosotros le digamos, mira, aquí estamos para acompañarlo, o mira, aquí estoy para servirle, ¿ya? Entiendo cómo se está sintiendo en este momento, si quiere yo vuelvo más tarde, cosas por el estilo, ¿verdad? En donde el paciente no se sienta solo y con lo que le estamos diciendo, ¿verdad? Debe permitir que el paciente o el familiar hagan preguntas, pues definitivamente las va a tener en ese momento. Pero también hay otros que, como estamos hablando del silencio, no hacen ninguna pregunta, sino hasta después. Entonces, sí, realmente se preguntan las cosas y ya entonces nos empiezan, digamos, en el caso de ustedes, a bombardear con las preguntas, ¿verdad? A veces es necesario repetir la información porque no la han comprendido, ¿verdad? No es porque el paciente no le haya puesto atención a usted, sino que
por lo que él está viviendo, no comprendió lo que usted le estaba indicando o informando. Pues el plan de tratamiento es bien importante, ¿verdad? Este paso pues consiste en discutir con calma el tratamiento que se le dará al paciente, ¿verdad? Indicarle, mire, en este momento va a ser radio por esta y esta razón, o va a ser esta quimioterapia por esta y esta razón, ¿verdad? Y esto le va a ayudar, o lo que buscamos es que tal cosa pase y esperamos que el tratamiento pues nos pueda dar esos resultados, en fin, ¿verdad? Y pues terminar con la pregunta de si entendió, si comprendió el mensaje, ¿verdad? Lo que realmente le dijimos. Porque por eso a veces pasa que es que no me dijo el doctor. Y sí, ustedes ya le dieron el diagnóstico, pero en su negación, él dice que no se lo dijeron y que no sabe realmente qué tiene, ¿verdad? Entonces volvemos de nuevo, ¿verdad? Usted podrá saber todo lo que dijo, pero nunca lo que el otro escuchó. Doctora, muy Sí, buenas diga. tardes. Una Buenas tardes, pregunta. doctora. Sí, fíjese que sí entiendo mucho eso cuando usted dice que el paciente pues está en negación y usted le explica que tiene la enfermedad y él sí, pues que aunque uno se lo explique de la forma más sencilla, él dice que usted no lo explicó. Entonces, bueno, uno deja su nota, por supuesto, y pone que le puso un extenso plan educacional al paciente. Pero quiere decir que está, o sea, digamos que nosotros la llamamos a usted y le pedimos que por favor nos ayude y él sigue diciendo que no lo entiende, está como poniendo como en duda lo que usted hizo y su trabajo. Y vuelve el día Ajá. siguiente. Ajá. Sí, como le digo, es el mecanismo del paciente, ¿verdad? Y tenemos que darle su tiempo y su espacio. De hecho, hace unos días había un paciente que no se quería ir, no recuerdo bien si era hematón, porque él decía que estaba muy mal y que por qué lo estaban dejando salir, ¿verdad? Entonces, ya le explicamos que eran los efectos secundarios y que por eso tenía esos síntomas, pero que ya en casa él iba a estar mejor, que se iba a ir con la medicación. Entonces ya él como que lo terminó de aceptar, entonces ya al final, bueno, entonces que me vengan a traer, ¿verdad? ¿Ya? Pero no todos los pacientes lo asimilan de la misma manera y en el mismo momento, ¿verdad? E incluso hay pacientes que dicen, no, yo no quiero saber más, entonces con eso que sé es suficiente, ¿verdad? Por esa misma negación. Y recuérdense que los pacientes no es que, bueno, se dan los pasos de la negación y ahí va a pasar a la aceptación, ya, no. Acepta y luego vuelve otra vez a regresar otra vez a la negación y así estamos, ¿verdad? Porque es por cómo estamos viviendo y enfrentando la situación. 1 y 2, la familia a veces también tiene mucho que ver, ¿verdad? En cómo el paciente va a ir reaccionando, ¿verdad? Muy bien. Bueno, vamos a ver si es factible que podamos ver un videíto. Denme un chancecito. Ay, solo voy a pasarme de este porque quiero ver antes, que veamos otro video antes. Solo denme un minutito, solo voy a buscar este o el otro video. Que no es este que quiero que miremos. Es otro, pero no me da. Vamos a ver aquí.
Oh, ay, ay. No me deja ver el otro video que realmente es el que quiero que veamos. Bueno. No sé si en tanto tienen alguna otra duda y les puedo apoyar. Yo creo que tiene que dejar de compartir esta pantalla y pasarnos a Sí, la otra. ¿verdad? Sí, a ver si Ahorita ahí sí. voy. Sí. Buenas noches, doctora. La pregunta va enfocada en los pacientes que ya sabemos que van básicamente a cuidados paliativos en el momento de su diagnóstico. Ajá. ¿Qué digamos, que sabemos que van a morir pronto? ¿Qué tan, como el paciente cuestiona, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan honestos tenemos que ser en cuanto a esas respuestas? Porque pues uno sabe que también tienen el derecho a saberlo, pero a veces emocionalmente no sabe uno que, pues, cómo van a tomar esto, ¿verdad? Pero eso es una de las cosas que siempre me ha causado mucha duda, hasta dónde podemos sernos como médicos honestos en cuanto a tiempos de vida y etcétera. Pues la verdad es que yo creo que los tiempos de vida, en la medida de lo posible, no los manejemos, ¿verdad? Porque eso hace que el paciente se ponga aún más ansioso, ¿verdad? Entonces, es muy importante nada más poder hablarle al paciente, ¿verdad? Desde los mismos cuidados paliativos, que vamos a tratar de tener la mejor calidad de vida, ¿verdad? Que él pueda estar lo mejor posible. El paciente ve venir las cosas, ¿sí? El paciente lo asimila en alguna medida. Entonces, es nada más que podamos decirle que, pues el tiempo no lo vamos a saber ninguno, ¿verdad? Entonces, que él pueda tener la mejor calidad de vida, ya sea en el hospital o sea en casa, si el paciente va a ir a casa. Pues en la mayoría de los casos sabemos que lo mejor es que pueda ir a casa, ¿verdad? Pero en algunos otros, porque tiene otras condiciones, no va a poder irse, ¿verdad? O incluso a veces la misma familia, pues decide que no quiere llevarlo a casa, ¿verdad? Entonces, básicamente es eso, ¿verdad? Ay, Doctora, ¿y usted qué piensa de levantar un acta cuando los pacientes, cuando la familia no se quiere llevar a los pacientes? Pues fíjense que la verdad es que ahí hay que tomar muy en cuenta el aspecto legal, ¿verdad? Porque la PDH, bueno, ahora ya no anda tanto el señor por el hospital, ¿verdad? Pero antes él vivía como muy pendiente de todos esos detalles. Y tal vez el paciente no sea el que le diga a otra persona qué hacer, sino los que tiene cerca, ¿verdad? Que nunca falta alguien más que le diga, haga tal cosa, haga tal otra, o que su familia haga esto, que su familia haga la otra. Entonces, es bien importante tomar en cuenta el aspecto, ¿verdad?, legal que va a conllevar esto, ¿verdad? Para poder hacerlo. Bueno. Ay, ay, ay. Creo que les voy a quedar a deber el videíto porque no me da por dónde. Voy a ver si me voy aquí, ¿no? Bueno. Sí, yo creo que les voy a quedar a deber el otro videito porque no logro entrar a donde está. ¿Verdad? Pero voy a ver, vamos a ver si desde acá. Tal vez por aquí está, creo yo. Ahí está, ahora sí. Tal vez ya lo han visto alguna vez, pero creo que es bien importante que veamos los dos lados, el paciente y nosotros.
Muy bien. ¿Qué opinión les merece desde la parte médica y desde la parte del paciente? Doctor Julio. Te escuchamos, Julio. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pueden tomarse muy bien las noticias, comprenderlas bien y otras que no lo escuchan. Sí, sí, escuchábamos. Que cada quien es un mundo aparte y eso sí es cierto, lo de que hay gente que no entiende las noticias, entonces siempre hay que tratar de explicarle bien. Tal vez en el hospital es un poco más fácil porque uno se puede sentar a la par del paciente, preguntarle las dudas, pero en la consulta externa que el tiempo es contado paciente por paciente, siempre es bien importante preguntar si entendió y sobre todo bajarse del ¿qué? Bajarse del tren de la especialidad
a palabras simples que el paciente entienda, porque a veces se van a quimio incluso y no saben que tienen cáncer y solo le dicen que tienen una enfermedad. Mire, me pusieron un suero rojo la vez pasada y no me explicaron por qué, y han llegado algunos. Entonces, sí es bien importante esa comunicación con el paciente, y porque al final creo que el efecto placebo también depende un montón de la comunicación del médico, porque hay gente que siente que le va bien, o incluso hasta con los efectos adversos. Si uno le explica bien, pues tienen menos. Eso es impresionante, pero sí.